Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, la número 10, que lleva por título Los últimos días. El versículo de memoria para esta lección la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27, y dice de la siguiente manera: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto es una de las declaraciones que el Señor dio de su pronto advenimiento, de su segunda venida, el cual está a las puertas, está muy cerca. El Señor Jesús vendrá, dice la Escritura, y no tardará. Muy bien, vamos a la lección del día domingo, que se titula Dos pequeñas monedas como ofrenda. Vamos a leer San Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44 dice de la siguiente manera: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesucristo le llamó la atención de la ofrenda de la viuda, que fueron 2 blancas, dice el Evangelio de San Marcos, o sea, un cuadrante. El autor de la lección aclara de que esto equivalía a un 32% del salario básico de un día en aquellos entonces. Es decir, era una cantidad muy ínfima, muy pequeña, pero era todo lo que poseía la viuda pobre. Y el Señor Jesucristo estaba leyendo los corazones, y muchos dice que echaban de lo que les sobraba, echaban mucho dinero de sus riquezas, porque muchos ricos echaban muchas riquezas. Pero la viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y el Señor, llamando a sus discípulos, les dio a conocer que la viuda había echado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba a ellos, de su abundancia, dieron parte de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Esta lección es muy importante para todos nosotros, porque no se trata tanto de dar poco o de dar mucho. Lo que aquí el Señor está diciendo es que la viuda dio todo lo que tenía y lo dio de todo corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo andan buscando en sus adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y efectivamente la viuda adoró al Señor con su ofrenda, echándola en el arca, y fue captada por el Señor. Nótese que unos capítulos antes, unas historias de la Biblia anteriores, mencionan cómo el Señor le dijo a un joven rico que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres para tener tesoro en el cielo, luego que tomara su cruz y que les siguiera para que pudiera obtener la vida eterna. Pero este joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, a diferencia de la viuda, ella entregó todo lo que tenía, todo su sustento, lo aclara la palabra de Dios. Es decir, no se trata de que uno tenga grandes cantidades y otro tenga pocas cantidades. Lo que cuenta es el hecho de entregarlo con amor para el servicio de Dios. Y nótese de que ella estaba dando una ofrenda para el templo, que más adelante los discípulos le llamaron la atención a Jesús. Lo vamos a estudiar en la siguiente lección. Pero la Escritura dice de que si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, hay muchas personas que dan para ser reconocidos, para ser alabados por los hombres,
Y es aquí el detalle del asunto, de que muchos ricos dice que daban de su abundancia, pero el Señor notaba posiblemente la arrogancia, notaba la prepotencia, notaba la vanagloria, el orgullo del corazón humano, el egoísmo, la vanidad, el deseo de exaltación propia y la búsqueda de alabanzas de los hombres. Es por eso que el Señor dice en su palabra que cuando nosotros oremos, que cuando nosotros ayunemos, que cuando nosotros demos ofrenda, que no lo hagamos para ser vistos por los hombres o para obtener una alabanza mundanal, porque si es así, eso será lo único que nosotros obtendremos. De cierto os digo, dijo el Señor, ya tienen su recompensa. Lo único que van a recibir será la aprobación, el aplauso y la alabanza de los hombres. Pero que cuando nosotros oremos, ayunemos, demos ofrenda, que lo hagamos en secreto. Y nuestro Padre dice que ve en secreto, te recompensará en público. Posiblemente la viuda no quería ser vista por nadie y se escabulló entre la multitud, entre esos hombres ricos que estaban dejando caer muchas monedas para ser vistos por los hombres, y el Señor Jesucristo estaba notando a todos los que estaban presentes como con qué intenciones, con qué propósitos daban sus ofrendas, pero le llamó la atención de la viuda porque ella dio todo lo que tenía y lo dio de todo corazón. Y es aquí el detalle: cuando nosotros hagamos algo, debemos de hacerlo en el contexto del amor, porque si lo hacemos sin amor, cualquier cosa que hagamos, sea una ofrenda, sea una alabanza, sea un servicio religioso, sea lo que sea, la única el único aspecto que le da valor a todo lo que hacemos es el verdadero amor. El verdadero amor que obra por medio de la fe, ese amor que purifica el alma, ese amor que viene de Dios, porque la Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el amor no es un sentimentalismo humano, no es un sentimentalismo enfermizo que muchas veces nosotros confundimos con amor. El verdadero amor es tener a Dios, tener a Cristo en nuestras vidas, y entonces todo lo que nosotros hagamos será acepto, seremos aceptos en el amado, porque estamos en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Ninguna cosa será aceptada si no se hace en el contexto del verdadero amor. Es decir, la moneda celestial, o lo que le da valor a todo lo que nosotros hacemos, es el amor de Dios habitando en nuestros corazones. Y cuando somos guiados en verdadero amor, entonces nosotros somos aceptos en el Señor. Muy bien, la lección del día lunes se titula Ni una piedra sobre otra piedra. Vamos a leer San Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 13. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí notamos un sermón profético de parte de nuestro Señor Jesucristo. Notamos cómo el enfoque de los discípulos era un poco contrario y diferente al enfoque del Señor. Mientras el Señor estaba en el templo observando los corazones de los verdaderos adoradores, en eso uno de sus discípulos le dijo al Señor: mira qué piedras más hermosas, mira qué edificio más hermoso, mira qué edificio más bello. Y entonces el Señor le dijo: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y muchas veces nuestro enfoque es muy diferente al enfoque del Señor. La Escritura dice que así como son de altos los cielos sobre la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. A veces nosotros estamos enfocados en hermosas piedras, en hermosos edificios, en arreglar nuestras casas hermosas, en tener bonitos carros. A veces cuando vamos por la calle, a veces nos llama la atención un carro del año, un carro Corvette, un carro Lamborghini, un carro último modelo. Porque al igual que los discípulos, estamos enfocados en ver cosas preciosas, humanamente hablando, materialmente hablando. Miren las piedras de mármol, qué bellas son. Los edificios. Muchas veces las personas van a las grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, a ver edificios enormes, construcciones de seres humanos finitos. Pero el Señor dice en su palabra: ¿saben qué? Esos edificios hermosos, lindos, que le llaman rascacielos, esos carros hermosos, bonitos, que le llama la atención, esa ropa bonita que causa vanidad, y ese enfoque materialista no va a perdurar. Todo va a ser destruido en la venida del Señor. De cierto os digo, dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y ellos se sorprendieron y le preguntaron aparte, Santiago, Pedro, Juan y Jacobo: Señor, dinos cuándo van a hacer estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Porque para ellos, en su mente judía, era algo inconcebible de que el templo de Dios fuese destruido, aunque ellos ya habían tenido varios experimentos en el pasado de cómo por sus iniquidades y sus pecados el pueblo así había sido destruido. La ciudad había sido sitiada, había sido barrida por completo, y habían sido llevados en cautiverio. Precisamente en ese contexto estaban bajo el dominio del yugo romano, porque eran infieles a Dios, y el Señor los entregaba a naciones paganas que los esclavizaban, y que los apresaban, y que los sometían bajo su poderío militar. Toda la historia del pueblo de Dios fue una historia de bendición de Dios, infidelidad del pueblo, consecuencias por sus propios pecados, un arrepentimiento, Dios los rescataba y ellos volvían otra vez a la desobediencia, y ese fue el círculo constante del pueblo de Israel. Bueno, lastimosamente no estamos muy lejos de esa misma realidad nosotros en la cristiandad. Buscamos a Dios solamente cuando las cosas nos están yendo mal, cuando tenemos problemas, posiblemente al mismo paralelismo que los israelitas, consecuencias de nuestros mismos pecados. Y entonces, cuando buscamos a Dios de corazón y nos arrepentimos, el Señor nos recibe, nos perdona, nos ayuda en nuestras dificultades, nos libra de muchos problemas, y muchas veces le pagamos con nuevamente infidelidad a nuestro Dios. Bueno, en ese contexto el Señor les dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y hoy en día, ¿no?, cuántas personas se levantan en el nombre de Cristo diciendo: yo soy el Cristo, yo soy cristiano,
para engañar a muchas personas, y muchas personas son engañadas bajo un manto de cristiandad, bajo un manto de religiosidad. El Señor ya advirtió: mirad, estad atentos, que nadie os engañe, porque hoy en día no todo, dice el Señor, el que me diga Señor, Señor, es porque esté de parte del Señor. Muchos son lobos vestidos de ovejas, que usan nomás el nombre del Señor para sus propios beneficios egoístas y para tapar sus fechorías y sus picardías. El Señor dijo: tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre, y algunos harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y los entregarán a los concilios, y los entregarán a las cárceles, y los llevarán ante reyes y ante gobernantes. Y no se preocupen, dice el Señor, de lo que habéis de decir en esa hora, ni lo penséis, porque el Espíritu Santo os recordará lo que habéis de decir, y porque no sois vosotros los que hablaréis, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros para testimonio a ellos, porque es necesario que el Evangelio de Dios llegue a todas partes. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el año 70, cuando el general Tito, el general romano, sitió por segunda vez, después de que Cestio Galo dio un sitio fallido en el año 66 después de Cristo. La ciudad fue sitiada, y el pueblo fue sitiado por mucho tiempo, al punto de que se mataban los padres contra los hijos y los hijos contra los padres para quitarse el último bocado de comida a causa de la hambruna provocada por el sitio. Y cuando finalmente el muro de la ciudad sucumbió, los soldados, las huestes romanas, entraron a la ciudad de Jerusalén, y en la lucha aférrima le prendieron fuego al templo de Jerusalén. El templo se prendió en llamas y todo fue consumido. Y así como el Señor lo había dicho de antemano, uno que ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no quedó piedra sobre piedra sin que fuese derribada en la consumación de la iniquidad del pueblo de Israel. Más de 1 millón de judíos murieron en ese sitio, muchos por la hambruna, otros por la enfermedad a causa de la pestilencia, y otro gran número murieron a espada. Y después de eso pues hubo aún mayor pestilencia por causa de los cadáveres que quedaron tendidos en la gran matanza de la ciudad de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, el general romano. Y muchos años antes el Señor había llorado por su ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, pero no quisiste? Bueno, ese es un mensaje de advertencia para cada uno de nosotros. Lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén está pronto, muy pronto por acontecer en el mundo entero. El hambre, las guerras, la pestilencia, la espada están por desatarse. Ahorita los 4 ángeles del cielo están sosteniendo los 4 vientos, pero en el tiempo indicado, porque Dios no será burlado por mucho tiempo más. Y cuando llegue la copa de la iniquidad de los impíos se llene, entonces se cerrará la puerta de la gracia, y entonces todos los vientos de contienda sobre este mundo impenitente serán desatados para que cada uno reciba parte de lo que ha sembrado en este mundo, cometiendo pecado, iniquidad, transgresión, y despreciando y desechando y burlándose del único que puede salvarlos por medio de la persona de sus discípulos y de sus siervos. Muy bien, la abominación desoladora. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 14 al 18. Papi, estoy leyendo la lección. Gracias. Marcos 13, 14 al 18 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Muy bien. La abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, fue mencionada por el Señor Jesucristo en los versículos 14 al 18. También los otros evangelios lo mencionan. Y precisamente el autor de la lección menciona que cuando el general Cestio Galo en el año 66 después de Cristo llegó a sitiar la ciudad de Jerusalén, por un motivo sin explicación aparente, retiraron el sitio de la ciudad y entonces salieron huyendo del sitio. Los judíos los salieron persiguiendo y mataron a muchos de estos soldados romanos que estaban quitando el sitio de la ciudad. Y fue en esa intrinsecada, no sé cómo aplicar la palabra, en esa situación de lucha entre los que estaban quitando el sitio, que eran los romanos, y los judíos nacionalistas que estaban repeliendo a la autoridad romana, se enfrascaron en una batalla, y fue el momento preciso que los cristianos que habían escuchado la amonestación de Jesús: cuando veáis en la ciudad santa la abominación desoladora descrita por el profeta Daniel, el que esté en la azotea no descienda a su casa para tomar su capa, sino que huyan a los montes, porque la destrucción está cerca, a las puertas. Y fue en ese preciso momento que los cristianos salieron de la ciudad de Jerusalén y se fueron a refugiar en una ciudad cercana llamada Perea, que estaba a cierta distancia de Jerusalén. Y entonces, cuando Tito reafirmó el sitio en el año 70, gran número de judíos murieron, aproximadamente más de 1 millón de judíos, pero ni un solo cristiano pereció en esa matanza, porque habían escuchado la amonestación y la advertencia de Jesús: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes, hacedlo deprisa, porque la destrucción está cerca. ¿Cuál sería entonces la abominación desoladora para nosotros hoy en día? Bueno, de acuerdo a la interpretación profética del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel, en el último tiempo, la abominación desoladora será la imposición de la ley dominical sobre este país primeramente, luego impuesta en los demás países del mundo, donde tanto el protestantismo juntamente con el catolicismo y los mundanos van a formar una triple alianza para salvar el mundo, por así decirlo, unificar el mundo en una sola ideología de santificación del día domingo, un ídolo impuesto por el catolicismo romano. Esto sería considerado, de acuerdo a la interpretación profética, como la abominación desoladora, y es entonces en ese contexto donde se van a desatar rápidamente la destrucción final sobre este mundo lleno de maldad. Es decir, habrá un tiempo prudencial donde se derramará el Espíritu Santo con poder, donde se proclamará el fuerte pregón, pero cuando se cierre la gracia para este mundo impenitente, entonces todos los cristianos habrán abandonado las grandes ciudades, se aislarán en ciudades muy pequeñas, y luego poco a poco, mientras las leyes se vuelvan más opresivas, los hijos de Dios estarán resguardados en los lugares más recónditos de la tierra, donde el Señor les ha prometido de que su pan y su agua no faltará. En ese contexto, entonces, la destrucción final, como ocurrió en la ciudad de Jerusalén, va a ocurrir, pero a una escala mucho mayor, sobre este mundo impenitente que haya despreciado la gracia y la misericordia del último llamado
al arrepentimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo por medio de un mensaje especial llamado el mensaje del tercer ángel o el mensaje de los tres ángeles. Para referencia, por favor, estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, tanto las profecías de Daniel. Muy importante estar al día con las profecías porque tenemos algo tan seguro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Mientras los impíos estén sufriendo las 7 últimas postreras plagas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, el pueblo de Dios será resguardado hasta que puedan ver al Señor viniendo en gloria con poder y gran majestad para redimir a cada uno de sus hijos que le recibieron y le aceptaron en sus corazones. Muy bien, la lección del día miércoles, estoy dando prácticamente pautas de esta lección de una forma resumida. La gran tribulación, vamos a leer Marcos capítulo 13 versículo 19. Dice en la palabra de Dios: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Si bien es cierto, en todas las edades han habido tribulaciones, angustias, problemas, dificultades, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, pero es para el tiempo del fin donde nos espera la gran tribulación de la cual habla el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y en aquel día se levantará Miguel el gran príncipe, dice la profecía, y habrá una gran tribulación tan grande desde que no ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Y nuevamente el Señor Jesucristo toma las palabras del profeta Daniel y las vuelve a repetir, recalcando de que su palabra es verdad, que la palabra profética es más segura y que se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Es decir, nos esperan no un milenio de paz, como muchos erradamente predican desde púlpitos cristianos, mientras hay de aquellos que digan paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción y no escaparán, dice la palabra de Dios. Hay de los que vendan la herida de mi pueblo con vendas y dicen paz, paz, y no hay paz. Hay muchos que están predicando y profetizando que viene un milenio de prosperidad, que vienen años de bienestar y de bonanza y de tranquilidad y de paz y de seguridad. Si bien es cierto, nosotros debemos de tener paz y tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Ahora, si bien es cierto, nuestra seguridad y nuestra paz debe estar en nuestro Señor, pero debemos de atender que la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y muchos transgiversando la palabra del Señor están predicando un milenio de paz y así engañan en una falsa seguridad a muchas personas. Millares se perderán por seguir ideologías falsas de ministros que predican falsas enseñanzas que no hablan de acuerdo a un escrito está, sino de acuerdo a sus propias ideologías y a sus propios pensamientos. Y es aquí donde nosotros tenemos que investigar y escudriñar por nosotros mismos diligentemente la palabra de Dios, porque vendrá una tribulación tan grande desde que hubo gente hasta entonces. Desde que la creación fue hecha, dice el mismo Señor Jesucristo, hasta entonces no la ha habido. Y entonces nosotros debemos de estar apercibidos y preparados, porque solamente estando en armonía con el Señor y con su palabra, y en armonía con las profecías, nosotros podemos prevalecer en esa tribulación que está por acontecer. Muy bien. La lección del día jueves se titula La venida del Hijo del Hombre, en Marcos capítulo 13, 24 al 32. Bueno,
Esa gran tribulación, para luego pasar a la lección del día jueves, porque ya estamos terminando, prácticamente en el tiempo del fin solamente habrá dos grupos de personas: los que quieran obedecer los mandamientos de Dios y la palabra del Señor, y los que quieran obedecer las ideologías y los mandamientos de los hombres. Solamente habrá dos grupos de personas: los que obedezcan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que se sometan por conveniencias mundanales y temporales a la voluntad y al gobierno, a los gobiernos mundanales, que se unirán en una sola ideología para atacar el pueblo de Dios, el remanente de Dios de los últimos días. El pueblo de Dios será abandonado a su propia suerte. La seguridad del pueblo de Dios, las prerrogativas de seguridad de los gobiernos se volverán en contra del pueblo de Dios, y habrá una persecución tan grande, una tribulación tan grande. En ese contexto, las últimas 7 postreras plagas de la ira de Dios empiezan a caer sobre un mundo impenitente, y hay derramamiento de sangre, hay pestilencias, hay plagas, hay terremotos, maremotos. Muchas de las aguas se convierten en sangre, de acuerdo a las plagas, a las últimas plagas del Apocalipsis. El sol va a calentar tan grandemente la tierra, de que muchos serán sofocados y asfixiados, y de esa manera empezarán a blasfemar el nombre de Dios por causa de esa plaga tan terrible. Habrá granizo del tamaño de un talento, enormes piedras serán derramadas sobre los impíos en el tiempo del fin, y todo eso va a provocar más odio y más sed de sangre en contra del pueblo de Dios, a la cual se le culpa porque estos grandes castigos están cayendo sobre la humanidad. Pero dentro de todo esto, el pueblo de Dios será librado por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y aquí vamos entonces a la lección del día jueves, y con esto culminamos este estudio. Marcos 13, 24 al 32. Marcos 13, 24 al 32 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, sino ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo: velad. En esa misma contexto de tribulación y de plagas y de muerte y de guerra y de sufrimiento y de terremotos, el Señor viene con poder, con gloria, con gran majestad, el Hijo del Hombre. Pero ya no viene a recibir una corona de espinas. Ahora su frente está ceñida por una triple corona, una corona que le reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su muslo un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y un título que dice que ha salido vencedor para seguir venciendo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es
el único que nos puede otorgar salvación y vida eterna. A Él sea el poder, la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.